Salmo 79. Este es un poema de lamento colectivo que implora a Dios justicia en medio de una crisis de graves proporciones históricas. El salmista reacciona con un clamor desesperado ante una realidad llena de angustia. El gran tema del poema es que Jerusalén, la santa ciudad, y el templo, la morada del Dios viviente, han sido invadidos y destruidos por los enemigos. De los versículos 1 al 5, el salmista se queja en representación del pueblo de los ultrajes cometidos por los enemigos contra los lugares sagrados y contra los sagrados habitantes de la tierra de Israel. El pueblo de Dios lo había profanado con sus pecados y por eso Dios permitió que lo profanase el enemigo con su insolencia. En las acciones enemigas descritas se pone claramente de manifiesto la naturaleza de la dificultad y la crisis. De un lado, el pueblo había perdido la infraestructura económica que le permitía vivir de forma adecuada en la ciudad, y del otro, los símbolos de la salud y el bienestar espiritual de la comunidad se habían esfumado con la destrucción del templo, que simbolizaba la presencia de Dios, y con la interrupción del sistema de sacrificios que propiciaba el perdón para el pueblo. La destrucción de Jerusalén presenta un problema teológico serio, y ellos se preguntaban: ¿cómo puede el pueblo de Dios enfrentar tal desastre? ¿Cómo puede parecer que Dios está ausente? Muchos pueden aceptar que Dios tiene que castigar a su pueblo rebelde, pero cuando aún el santo templo de Dios está destruido, les parece que Dios ha dejado de cumplir sus promesas o los ha abandonado. Sin embargo, el salmista no va por el camino de menos resistencia, que sería abandonar la fe, sino que clama a Dios apelando a su misericordia. El salmista muestra su sufrimiento. Era una experiencia terrible. Nos enseña que los asuntos de la palabra de Dios, la obediencia o desobediencia, son asuntos de vida y de muerte. Aunque la destrucción vino por medio de los pueblos vecinos, Dios la permitió, porque, amados, la corrección divina es una realidad. De los versículos 6 al 13, el pueblo ora al Señor que retire de ellos su ira y la vuelva contra los que le perseguían y oprimían. Es una petición al Señor que haga justicia. Tales peticiones, como ya lo hemos enseñado, se conocen como imprecaciones. Piden a Dios que no se acuerde de los errores, las culpas y las iniquidades de sus antepasados, que les ayude, libere y perdone los pecados, que el gemido de los presos llegue a la misma presencia de Dios y que salve a las personas que están sentenciadas a muerte, que devuelva a los pueblos vecinos multiplicada por 7 las afrentas hechas al pueblo y a Dios. El pueblo reconoce sus propios pecados. No es solo culpa de los padres, ellos también admiten su pecado y piden la expiación de estos pecados y apelan a la gloria y honor de Dios mismo. El salmo finaliza con una expresión de gratitud y alabanza a Dios. El Señor es descrito como pastor y el pueblo como ovejas de su prado. De esa forma se une este poema al Salmo 80, que comienza con una plegaria a Dios como pastor de Israel. Este salmo pone de manifiesto las oraciones que se levantan ante Dios en medio de la crisis y adversidades de la vida. El dolor para el poeta no es una experiencia teórica, sino una vivencia real e inmediata. Y desde esos dolores intensos en la vida expresa sus sentimientos más hondos, que revelan no solo el deseo de superación de la adversidad, sino un firme deseo de justicia. La misericordia de Dios por el dolor humano se ha expresado magníficamente en la persona de Jesucristo, pues ha sido por su gran amor hacia nosotros que el Hijo de Dios padeció nuestras culpas y cargó todas las consecuencias de nuestros pecados. Con su sufrimiento, Cristo nos declara que el dolor nuestro es también su dolor. Que el Señor nos bendiga grandemente.